Bueno, pasado 14 de mayo recibimos la visita del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes para presentar su informe de la encuesta de opinión pública 2018. Tuvimos la oportunidad de contar con Miguel García, profesor de los Andes y director del Observatorio de la Democracia, quien presentó el informe, asimismo con Victoria Eugenia Ramírez, que es la secretaria de Gobierno de Antioquia, Marta Villa de la Corporación Región, que es la directora de la Corporación Región, y finalmente Adriana Ramírez, jefe del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, y junto a Miguel construyeron una discusión en torno a varios de los temas de la encuesta. La encuesta lo que hace es medir las percepciones, actitudes y opiniones de los colombianos frente a temas sobre instituciones democráticas, conflicto armado, seguridad, economía, y en este caso también actitudes de género en el país y entre los colombianos. Frente al informe y a la discusión y a la conversación que tuvimos aquí en la Universidad de AFIT el pasado 14 de mayo, quisiera resaltar 3 puntos. Primero de ellos es un desarrollo muy interesante a través del tiempo. La encuesta se ha venido haciendo desde 2004, pero un desarrollo muy interesante en el cual ya el conflicto armado y la seguridad no son catalogados por los colombianos como el principal problema del país. Ya consideran que la economía es el principal problema del país. En cambio, el conflicto armado está en un empate, por así decirlo, con la corrupción en la mente de los colombianos, como la percepción sobre cuáles son los principales problemas del país. En segundo lugar, un cambio muy interesante es un quiebre profundo en la confianza y la percepción de las instituciones democráticas en el país por parte de los colombianos. Recientemente el Observatorio de la Democracia y la encuesta que realizan, que se llama el Barómetro de las Américas, empezó a incluir preguntas sobre un tema que hasta hace poco, digamos, no era considerado tan relevante en la ciencia política, y es una lástima. Han empezado a incluir preguntas sobre papeles, roles y percepciones de género. En este contexto hay un resultado muy interesante que discutimos en la presentación y conversación en torno al informe, y ese resultado es, digamos, las percepciones de género o sobre género por parte de los colombianos son muy conservadoras. Estos son elementos de análisis muy importantes, sobre todo, digamos, en el contexto posacuerdo, posconflicto, el papel de la mujer como víctima en particular, o también la exclusión de varios segmentos de la población femenina del país en comparación con su contraparte masculina. Entonces, tener esto en cuenta se vuelve muy importante, saber que los colombianos en general tienen actitudes un poco conservadoras frente al tema de género, se vuelve clave para pensar políticas públicas, para pensar el papel de la mujer y cómo potenciarlo a futuro. Entonces, ¿por qué preguntarnos y por qué hablar sobre la opinión pública de los colombianos? La encuesta del Observatorio de la Democracia, del Barómetro de las Américas, lo que hace es medir precisamente actitudes, percepciones y opiniones de los colombianos frente a distintos temas. Esto es la opinión pública de los colombianos. Nos permite 2 cosas. Por un lado, nos permite tomar una foto, por así decirlo, instantánea, de la opinión de los colombianos frente a una serie de problemáticas clave para el desarrollo del país. Entonces podemos, por un lado, describir en qué estamos, o por ejemplo en el caso de Medellín tenemos una encuesta similar, cómo vamos en ciertos temas. En segunda instancia, también nos permite saber hacia dónde ir. Las encuestas de opinión pública se vuelven una hoja de ruta, por así decirlo, que tanto desde la academia como la sociedad civil como desde el gobierno podemos tener en cuenta para saber hacia dónde debemos o hacia dónde podríamos dirigir las políticas públicas, la transformación social y el análisis y el estudio de la realidad política.